Hola a todos y bienvenidos al blog jesucristohombre.wordpress.com. En este vídeo quiero hacer referencia al último calqueo de Miranda, aquel en el que habla del trono de David. Me resulta muy interesante que Miranda ya no solo tiene contacto con su amada, una amada a la que no visita, una amada a la que no ve y con la que no quiere estar, con lo cual ya sobra incluso el nombre de amada. Este gran ausente, que es Miranda, ahora también se dedica a utilizar para enseñar no los calqueos que él ha preparado, sino los que han preparado sus colaboradores. Y esta no es la primera vez que Miranda hace algo así. Está utilizando notas y bosquejos que otras personas han preparado y las está predicando íntegras. Así que si Miranda no visita a su amada y si Miranda no es el que está enseñando a su amada, ¿por qué se llama a sí mismo la cabeza? ¿O por qué él cree que es la cabeza de ese cuerpo de creyentes? No lo es, puesto que digamos que podrían vivir perfectamente sin la cabeza, ya que se ha convertido en una persona completamente prescindible. Aún así, Miranda sigue ostentando el poder y la autoridad, tomando el control sobre la conciencia y sobre la fe de otras personas que están a su cargo, y ahora da un paso más en su incongruencia y es utilizar escrituras que no pertenecen a Pablo para enseñar a sus seguidores. El Antiguo Testamento ha estado particularmente vetado a Creciendo en Gracia. Y no solo el Antiguo Testamento, sino todos los otros libros que no eran los de Pablo, también les han estado vetados, puesto que pertenecían a los grandes enemigos del cristianismo y a los grandes enemigos de Pablo. ¿Por qué los utiliza entonces? ¿Por qué los cita? ¿Por qué predica sobre ellos? ¿Alguien conoce el caso de un pastor que domingo tras domingo suba al púlpito en su iglesia local y se ponga a predicar sobre el Corán? ¿O sobre libros de conocidos ateos o escépticos? Imposible, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que está haciendo Miranda. Está utilizando material para predicar que es contrario a lo que él enseña y que está escrito, según Miranda, por personas que no pertenecen ni a la fe de Creciendo en Gracia, sino que además son enemigos de Creciendo en Gracia. Y en este sentido vamos a hablar de la enseñanza sobre el trono de David. Aquí Miranda ha cometido un error gravísimo. Primero, al apoyarse en escrituras del Antiguo Testamento, y en segundo lugar por no entender qué significan las promesas que Dios le hizo a David. Esto se conoce en el mundo de los estudiosos de la Biblia como el pacto davídico. Es el pacto que Dios hace con David. Como todos los pactos de Dios, es un pacto unilateral, es decir, Dios toma el compromiso de cumplir ciertas promesas a David. Estas promesas no dependen de la fidelidad de David, sino de la veracidad de Dios. Esta promesa que Dios le hace a David tienen que ver con un reinado que nunca se acabará, con un trono que será ocupado por un descendiente de David y por un reinado que pondrá fin a todos los demás reinos que ha habido en la tierra. Es una promesa futura que todavía no hemos visto, pero que vamos a ver. Y ahora Miranda pretende cumplir él en su presidencia mundial de las naciones el pacto de David. Esto es algo tremendamente absurdo y vamos a explicar por qué. En este pacto que Dios hace a David y a su descendencia, tiene que ver con reinado, tiene que ver con un cargo real, hereditario y con un gobierno indestructible. Lo primero es que Miranda no es descendiente de David. Miranda no es judío, Miranda es gentil, es un hombre de Puerto Rico. Él dice que es descendiente de un hijo que María Magdalena tuvo con Jesús, pero esto es simplemente una novedad, una fantasía que él tuvo cuando leyó el Código Da Vinci y al igual que un montón de gente con poco sentido común se lo creyó. Miranda no es judío. Miranda no pertenece a ninguna de las tribus de Israel. Y Miranda, por supuesto, no pertenece a la tribu de Judá, que es la tribu de David.
Por lo tanto, Miranda no tiene ningún derecho a ocupar el trono de David. Tiene los mismos derechos que puedo tener yo, que soy gentil y no judío. Una cosa más. Este trono que viene Cristo Jesús a ocupar es un lugar de autoridad. Y Miranda tiende en su teología a mezclar las dos venidas. Cristo Jesús vino en dos veces. En su primera venida a poner fin al pecado, a resucitar, a ser la ofrenda agradable al Padre. En su segunda venida viene sin relación al pecado, con un cuerpo de resurrección y viene para gobernar, para quebrar las naciones, para tomar todo el control desde el principio. Y número 1. ¿Qué ocurre con el cuerpo del Señor Jesús? Miranda no ha venido con gloria, sino en la corrupción de un cuerpo mortal. Miranda no ha venido como el Cristo resucitado, sino como un hombre más sujeto a corrupción, enfermedad, muerte, alcoholismo y otra serie de problemas. Miranda no viene como el Cristo resucitado que tiene el derecho a tomar el poder, sino como un hombre mortal. Y dice la Escritura que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y dice la Escritura que Cristo Jesús, cuando resucitó, le dijo a sus discípulos que volvería de la misma manera que le habían visto irse. ¿Esto qué nos dice? Pues nos dice ni más ni menos que Miranda es un farsante. Miranda es un impostor. Miranda no es quien dice ser. Y aquellos que creen que Miranda es realmente el Hijo de Dios y Jesucristo hombre, como ellos le llaman, deberían de estudiar las Escrituras y persuadirse por sí mismos si lo que Miranda enseña es bíblico o no. Esto sería la solución para estas falsas doctrinas. Así que Miranda mezcla las dos venidas. Si la primera venida, Cristo Jesús vino con debilidad, en la segunda viene con poder. Si en la primera venida viene como el siervo de los siervos, en la segunda venida viene como rey. Miranda, a la enseñanza de la Biblia, lo que añade es una enseñanza suya, como muchas sectas. Y lo que viene a decir es, bueno, sí, yo soy Jesucristo en su segunda venida, pero voy a pasar una serie de años, 40 y tantos años, 50 y tantos años, los que tenga Miranda, donde no voy a tomar el control y donde voy a venir en debilidad. Y está mezclando las dos venidas. La Escritura dice que cuando Cristo Jesús vuelva, todos mirarán ¿a quién? Al que traspasaron. Al que traspasaron. He aquí viene con las nubes, dice Apocalipsis 1:7. Y mirarán al que traspasaron. Cristo Jesús recibe él mismo la promesa de heredar el trono de David, su padre. En Lucas 1:32, cuando es presentado al templo y Simeón profetiza sobre él y dice que este niño, que llegaría a ser un hombre, iba a heredar el trono de David, su padre. Ese es Cristo Jesús, que murió y resucitó, y cuyo cuerpo resucitado está en los cielos a la espera de volver. ¿Quién es este Miranda? No lo conocemos, no sabemos quién es. No viene en gloria, viene en debilidad y corrupción, viene en muerte y enfermedad. No viene para reinando y para reinar, sino viene sujeto y con la esperanza de reinar. Así que amigos que estáis creciendo en gracia, os recomiendo que cada vez que escuchéis un calqueo, como yo escucho los calqueos, llevo escuchando los calqueos, todos los que están en internet, desde que empezó el Ministerio Creciendo en Gracia a poner sus calqueos en internet, llevo escuchándolos todos. Te invito a que cada calqueo lo analices, lo compares con tu Biblia, compares los textos, leas los libros enteros, los capítulos, y compares a Miranda con el Cristo de la Biblia. Compares a Miranda con el Cristo de la segunda venida de la Biblia. Y tú mismo puedas quitarte el velo de Miranda, puedas quitarte el velo de la doctrina que te impide conocer al Jesús real.
de la doctrina engañosa por ese falso maestro que fue profetizado ya, que te impide ver la gloria del Cristo Jesús, que no tiene principio ni final de días, que no está sujeto a corrupción y que cuando venga va a venir para reinar con toda la gloria y todo el poder. Que el Señor te dé entendimiento de todo y nos vemos en jesucristohombre.wordpress.com.